Para empezar, todos los temas estuvieron muy interesantes, ¿no? Pero particularmente el que más me llamó la atención fue específicamente el doctor Martín Eden Apaza Mamani. ¿Por qué? Porque ahí nos mostraron, digamos, varias jurisprudencias que estoy segura que la mayoría de nosotros a veces desconocemos. Todas las ponencias estaban muy interesantes y nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos, pero la que en particular más me llamó la atención fue el de la doctora Camila Ugaz, en la cual abordó sobre el tema del delito de cohecho pasivo propio, impropio y de peculado. Pero en lo particular que me gustó más fue cuando ella, al momento de hablar sobre doctrina, también ejemplificó cada uno de lo que mencionaba y también hablaba sobre jurisprudencia y también nos sugirió libros. Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la Orden y público general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica de presente diplomado de especialización en asistente en función fiscal, administrativo y gestión de archivos. En ese sentido, estimados colegas, deseándoles una bonita noche, comentándoles lo siguiente. El día de hoy tenemos una sesión académica muy especial. Tenemos exactamente nuestra séptima sesión. Tenemos el tema del sistema de turno penal y para lo cual, para los nuevos alumnos que se han venido y reincorporando recién, comentarles lo siguiente. Se les va a pasar las sesiones pasadas, obviamente, y los materiales para que puedan también capacitarse. Comentarles, a manera de introducción, hemos empezado con los módulos sobre el reforzamiento de derecho penal y procesal penal, que es la base, la elaboración de documentos fiscales, uno con Johnny Luis Fajardo Díaz, fiscal adjunto, el doctor Emerson Chávez Panduro nos ha también acompañado con la carpeta fiscal. Posteriormente hemos tenido diferentes ponentes, como el doctor Tantablián, que también nos ha acompañado en las funciones del asistente o función fiscal, entre otras. Esperamos que estas sesiones hayan sido de vuestro agrado y el día de ayer hemos tenido un reforzamiento práctico sobre la elaboración de documentos fiscales. En esa línea, para el día de hoy tenemos una ponencia muy especial. Nos está visitando un abogado y educador de profesión por la Universidad Nacional de San Agustín, graduado en la maestría de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, desempeñándose como fiscal provincial penal titular y actualmente presidente de la Junta de Fiscales Provinciales Titulares del Distrito Fiscal de Ancash. Anteriormente fue fiscal penal en los distritos fiscales de Arequipa y Moquegua. Estamos haciendo referencia y nos acompaña el día de hoy con mucho beneplácito el doctor Marco Antonio Espinal Bravo. Muy buenas noches, estimado doctor Marco Antonio Espinal Bravo. Bienvenido nuevamente a ebook 360. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de los coorganizadores del Ilustre Colegio de Abogados de Callao y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Esperando poder disfrutar de vuestra sesión académica, puede iniciar
cuando usted guste. Adelante, doctor. Bienvenido. Perfecto, gracias por la presentación. De todos modos, siempre es un agrado poder estar compartiendo algunas ideas con ustedes y siempre es oportuna la invitación que tienen a bien de realizarme. Yo encantado de estar aquí y además estar actuando con muchos de vuestros paisanos, aunque yo esté distanciado de la ciudad y por supuesto extrañando, como es natural, quienes nos encontramos en unas tierras distintas. Y sí, efectivamente se me ha asignado para poder conversar con ustedes en relación al turno fiscal. Y es cierto que el turno fiscal actual se guía en base a las normas que están contenidas en el Código Procesal Penal y además algunas guías propias de aplicación del Ministerio Público. Entonces, yo enfoco esta conversación básicamente en el turno fiscal desde la óptica fiscal, porque recuerde también que en esta labor quienes acompañan en el aspecto operativo es la Policía Nacional del Perú. El turno fiscal, como ustedes comprenden, está enfocado en el ámbito del derecho procesal penal y naturalmente, en esencia, guiamos nuestro desarrollo en base a esa norma. ¿Y qué vas a descubrir durante este diálogo que vamos a tener? En principio, ¿qué se hace en el turno fiscal? También verificaremos qué garantías deben respetarse en el turno fiscal. Incluso cómo se gestionan los casos durante el desarrollo de un turno fiscal. Y finalmente, estaremos tratando en relación a la utilidad, es decir, ¿para qué sirve la investigación que se desarrolla en los turnos fiscales? Son estos 4 temas o cuatro interrogantes que vamos a pretender desarrollar durante esta sesión que se nos ha encomendado. Y cierto, ¿qué se hace pues en un turno fiscal? Y ahí viene la actividad propia del fiscal, claro está, con el acompañamiento operativo de la Policía Nacional del Perú. Bien, a ver, hay un lema que tiene el Ministerio Público y ese lema es una luz que nunca se apaga. ¿Por qué no dicen que representa este lema a la labor del Ministerio Público, concretamente a la labor del fiscal? Porque como titular de la acción o como titular o director de la investigación de los delitos, corresponde al fiscal estar atento a los a las denuncias que se realizan de la comisión de actos delictivos de persecución penal pública, excluyendo aquí aquellas que son de persecución privada. Y el fiscal en turno labora 24/7, es tal cual. Hay continuidad permanente de la labor fiscal, especialmente en los actos de turno. Y como saben ustedes, no hay feriados, no hay sábado ni domingo que cuente, ni cualquier otra situación. En todas ellas siempre está presente el fiscal que asume el turno fiscal. A través de algunas cámaras de videovigilancia, como se aprecia en la imagen, se están controlando los actos de los seres humanos, de los ciudadanos, no siempre, porque no en todos los espacios hay cámaras, pero nos ayuda a representar esa vigilancia constante al comportamiento o a la identificación de comportamientos con características ilícitas que realizan algunos ciudadanos a fin que
la Fiscalía pueda dirigir los actos de investigación para que se acopie información y eventualmente esas personas sean sancionadas. Y entonces, ¿qué se hace en el turno fiscal? Ustedes recuerdan que un caso usualmente inicia con una denuncia. Esa denuncia puede ser recibida por Fiscalía o también puede ser recibida por la Policía Nacional del Perú. Y desde los primeros actos de investigación, corresponde a ese investigado, que usualmente son detenidos por actos de flagrancia, es donde mayormente se intensifica la labor fiscal y policial en turno, es que ese ciudadano debe estar desde ese primer instante acompañado por su abogado defensor. Y el fiscal, con la información recibida a través de la denuncia, comienza a elaborar una hipótesis de lo que ha ocurrido respecto al hecho que se está colocando en conocimiento. Pero para elaborar esa investigación preliminar, necesita acopiar información. Urgente, necesaria, útil, sí, pero necesita acopiar información. ¿Y qué hace con esa información? El fiscal con esa información realiza una aclaración o puede construir una nueva hipótesis, puede modificar la que inicialmente ha planteado o puede afinarla. Como quiera que sea, es ahí donde surge aquello que conocemos como teoría del caso. La teoría del caso no es propio del juzgamiento. La teoría del caso tiene su nacimiento en los primeros actos de investigación. En este caso, a partir de la denuncia formulada por el ciudadano. Recuerde que esa denuncia puede ser una que ha ingresado por mesa de partes de la Fiscalía, puede ser que ha recibido directamente el fiscal o también puede tratarse de un caso en la que la policía recibe o la policía interviene porque se trata de un acto de flagrancia delictiva. Y el turno fiscal, decía, es aquella donde se intensifica más en los casos de flagrancia delictiva. No es un tema para hoy el tratar respecto a la flagrancia delictiva, solo hacer referencia a estos casos. Pero para eso debemos conocer cuál es la estructura del proceso penal. Y bien sabes tú que la estructura del proceso penal es precisamente lo que estás apreciando en la diapositiva. Me estoy refiriendo a la etapa de investigación, a la etapa intermedia y al juzgamiento. Y el fiscal es quien actúa en estas tres etapas de lo que denominamos etapas del proceso penal común. Y mayor es su incidencia en la etapa de investigación, porque esta etapa de investigación tiene las diligencias preliminares y estas diligencias preliminares se activan rápidamente a partir del conocimiento de un caso, por ejemplo, de flagrancia delictiva durante el turno fiscal. Y en estos casos, ¿qué hace el fiscal que se encuentra de turno? Acopia información, esa es su finalidad. Recolectar elementos de investigación. ¿Y para qué? Recolecta esos elementos de investigación para que él pueda formular una hipótesis. Esa hipótesis todavía es bastante débil, es una hipótesis muy elemental, pero necesaria porque sirve para guiar el desarrollo de los actos de investigación, es decir, para que nos sirva como una especie de mapa o plano que nos dirige el acopio de información. Y con esa información rápidamente puede decidir formalizar incluso investigación preparatoria o en su caso quizá hasta requerir alguna medida coercitiva como es la prisión preventiva. O en todo caso,
le sirve al fiscal para que pueda decidir respecto a la situación jurídica de la persona que está siendo investigada y en caso esta hubiera sido detenida o privada de su libertad. Es decir, sobre la base de esa información que se ha recogido como consecuencia de los actos urgentes recogidos durante el turno fiscal, a este le corresponde decidir si decide por ejemplo, su libertad, ordenando su libertad o disponiendo, mejor dicho, su libertad, o en su defecto requerir contra esta persona alguna medida coercitiva. Está claro que en caso requiera una medida coercitiva, como por ejemplo la prisión preventiva, a este fiscal corresponde además formalizar investigación preparatoria. Pero en todos los casos debe formalizarse investigación preparatoria, no, porque hay algunos casos en los que puede requerir un proceso inmediato, por ejemplo. En estos supuestos corresponde la elaboración de un requerimiento de incoación de proceso inmediato. ¿Y en qué casos sí y en qué casos no recurren a esta vía del proceso inmediato? La norma nos indica con cierta claridad cuando hay suficientes elementos de convicción que ya han evidenciado claramente el hecho delictivo y la vinculación a una persona en concreto. De no ser así, porque hay supuestos en los que todavía se requiere acopiar más información, entonces la vía de la incoación del proceso inmediato no es la que adopta el fiscal de turno, sino podría adoptar aquella que se refiere a la formalización de investigación preparatoria y de este modo dar origen o dar nacimiento a el proceso común. Como quiera que sea, la labor del fiscal, recuerda bien, es acopiar información durante el turno fiscal. Esa es su prioridad. ¿Hay actos urgentes de investigación a realizar durante el turno fiscal? Por supuesto que sí, porque recuerda que el fiscal activa su labor durante el turno fiscal a partir de una denuncia, sea una denuncia conocida de oficio o sea una denuncia puesta en conocimiento a través de alguna parte. Y esa parte puede ser cualquier ciudadano o incluso el propio agraviado o alguna persona que represente a el agraviado. En los actos urgentes, sí, lo que se hace es investigar tal cual. Y el fiscal inmediatamente llega a la escena del crimen. A la escena del crimen llega acompañado del personal policial o los peritos de ser necesario. ¿Y para qué concurre a ese lugar? Es para que pueda él apreciar si realmente ese evento delictivo que se ha denunciado se ha producido o no. Además, para que pueda dirigir los actos de investigación iniciales. Y todo esto se recoge en documentos, se recoge en evidencias, se recoge en testimonios o incluso hasta la posibilidad de realizar algunas pericias. ¿Y para qué se acopia toda esta información? Es que decía el fiscal, con toda esta información lo que hace es elaborar una hipótesis, es decir, él busca reconstruir lo que antes ha sucedido en ese espacio. ¿Y cómo reconstruye, pues, el fiscal ese suceso, lo que ha ocurrido? Reconstruye a partir de esta información, pero lamentablemente no siempre hay información directa en los escenarios delictivos. Es decir, no siempre hay una evidencia directa, no siempre hay una cámara que ha registrado todo el suceso delictivo. En muchos de los casos, le corresponde al fiscal recurrir al acopio de información que son elementos de investigación indirectos. Y a partir de estos elementos de investigación indirectos, él construye o reconstruye indiciariamente lo que ha ocurrido antes. ¿Hay un razonamiento del fiscal durante el turno? Por supuesto que sí. ¿Es un razonamiento deductivo? No. ¿Es un razonamiento inductivo? Tampoco, sino el razonamiento que aplica el fiscal durante esa etapa
es el razonamiento abductivo. ¿Y qué implica el razonamiento abductivo? Implica partir de la información que se tiene a este momento para explicar lo que ha sucedido en el pasado. Y a partir de esta explicación, este razonamiento abductivo que realiza, es que él va reconstruyendo. Con esa información acopiada, va reconstruyendo. Entonces, no olvides que la información sirve para reconstruir lo que ha ocurrido en el momento exacto en la cual ha tenido ocurrencia el evento delictivo que se ha puesto en conocimiento a modo de denuncia. Bien, entonces los actos urgentes de investigación durante el turno fiscal tienen esa finalidad. Recuerda tú que la realidad es bastante amplia. La realidad nos alcanza una serie de comportamientos. A este instante, hay personas que están transitando por la calle, hay algunos que están conduciendo vehículos, otros que están distraídos en algún evento social. Hay personas que realizan múltiples actividades. Todos esos comportamientos de las personas que están ahí afuera en un espacio real, ¿nos interesa o interesa al fiscal penal de turno? ¿No? Solamente interesa al fiscal penal de turno aquellas conductas que son contrarias o que han resultado ser contrarias a la norma penal. Es decir, aquellos comportamientos que están violando la norma penal. Y a partir de esa identificación de la conducta específica que captamos de la realidad, es que se activa el proceso penal. Es decir, se activa aquella finalidad de investigación que tiene una de las etapas del proceso penal, aunque ésta se encuentre en etapa preliminar. ¿Y para qué realiza esos actos iniciales de investigación? Precisamente para que a futuro pueda asegurarse, de ser el caso, una sanción penal contra esta persona infractora de la norma penal. ¿Y eso qué implica? Implica que el fiscal, como director de la investigación, sea un gestor de los casos que se han producido durante un espacio temporal del turno. Porque recuerda que es humanamente imposible que el fiscal pueda estar de turno permanentemente. Si entendemos como al turno como esa luz que no se apaga, entonces es imposible que un ser humano pueda estar 24/7 de manera presencial o de manera directa con todos los eventos que se producen. Por esa razón es que los turnos son asignados a diferentes fiscales por diferentes espacios temporales y dependiendo a la realidad de cada situación geográfica del país. Por ejemplo, en algunos casos puede estar de turno un fiscal solo por horas. En otros casos puede estar incluso durante una semana. En otros casos se aprecia que hay fiscales que sí están por espacio de un mes, por ejemplo. Pero todo eso depende a la realidad en concreto que se tiene en relación al espacio físico geográfico donde está laborando este fiscal. Y además a la propia problemática, la población y diferentes factores que ahí se van presentando. Bien, entonces recuerda tú que el fiscal es el director de la investigación. Es quien va, como podemos apreciar en la imagen, adelante de los actos de investigación que operativamente va o está realizando la Policía Nacional. Si nosotros vamos a la lectura del artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal, advertimos lo siguiente, que el fiscal
decide la estrategia de investigación que resulta más adecuada para el caso en concreto que tiene. Y si además nosotros nos dirigimos al artículo 322 del Código Procesal Penal, también volvemos a encontrar que se está autorizando al fiscal como el que dirige la investigación preparatoria. Incluso indica esta norma que el fiscal durante estos actos o como su labor de director, lo que puede es realizar por sí mismo los actos de investigación o en su caso también puede encomendarlas. ¿Y encomienda a quién? A la Policía Nacional, para que sea la Policía Nacional quien operativamente realice la o los actos de investigación de ese evento delictivo que se ha puesto en conocimiento. Y en ese afán de dirigir y ejecutar directamente o encargar la ejecución de la investigación de un acto delictivo, corresponde tanto a la policía, de ser el caso, o al fiscal, recoger información, pero información que se considere conducente para el esclarecimiento del hecho. Y ese hecho, ese me refiero al hecho delictivo, es aquella que se ha puesto en conocimiento a través de la denuncia. Y si además revisamos el artículo 60 del Código Procesal Penal, encontramos también que se ha encargado al Ministerio Público, o se ha designado al Ministerio Público, en este caso al fiscal, para que sea él el titular de la acción penal, pero se refiere a la acción penal pública. Y además, este artículo 60 le está diciendo al fiscal que él es el encargado de conducir desde su inicio los actos de investigación de un delito. De este modo, nosotros identificamos aquí las normas que tienen relación con la facultad que se ha asignado al fiscal como director de la investigación. Y como director de la investigación, el fiscal debe respetar algunas garantías o debe hacer que se respeten algunas garantías. Claro que sí. Corresponde al fiscal que así sea. ¿Y qué garantías deben respetarse? De hecho, yo no voy a mencionar a todas aquellas garantías que existen, pero sí puedo hacer mención a algunas que son fundamentales. Y esas son precisamente la protección de los derechos humanos de los seres, de las personas que están siendo involucradas, tanto el agraviado como el investigado. Específicamente aquel respecto a quien más se está afectando en ese instante. Si recurrimos al artículo 71 del Código Procesal Penal, advertimos ahí que se encomienda al fiscal o a los fiscales de turno, en este caso, que en principio debe garantizarse la puesta en conocimiento del investigado o al investigado de los cargos que se le está atribuyendo. Es que no sería razonable un acto de investigación urgente por flagrancia delictiva si antes no existe un cargo específico dirigido a una persona en concreto. Y cuando eso ocurra, es que se activa estas garantías y derechos que están contenidas en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, ¿cuáles? La formulación de cargos, es decir, a la persona, es decirle, claro está, a la persona detenida, por ejemplo, cuáles son los cargos que se le está atribuyendo, es decir, por qué razones se ha detenido a esa persona, cuál es el hecho o el evento delictivo que se está atribuyendo a dicha persona. También se le dice a ese ser humano detenido
que tiene el derecho de comunicar a una persona de su confianza o incluso comunicarse con su abogado defensor, porque lo que se quiere además es garantizar que esta persona detenida desde un inicio se encuentre acompañado de un abogado defensor de su libre elección. En caso no sea posible así, está también la posibilidad y además la necesidad de convocar la participación de un abogado defensor de oficio a fin que él pueda garantizar el derecho de defensa de esta persona respecto a quien se está afectando algunos derechos, como por ejemplo su libertad personal, si el caso fuera una deflagrancia delictiva. En alguna ocasión logramos conocer, y de hecho seguro también has podido conocer, algunos excesos que se realiza en contra de la persona que acaba de ser detenida y a quien se le está atribuyendo un evento delictivo. Por ejemplo, es la tortura para que declare respecto a cómo ha sucedido el hecho que se le está atribuyendo, de modo que pueda él autoincriminarse, por ejemplo. Y prácticas de estas hemos apreciado de diferentes modos. En una ocasión, recuerdo que se detuvo a una persona y yo escucho al policía que decía lo siguiente: ¿sabe qué? Déjemelo un rato. Retírese, váyase a dar una vuelta, déjeme un rato con el detenido. Yo me encargo para que él pueda decirnos qué realmente ha sucedido. Eso de dejármelo un rato, ¿qué implica? Implica torturar probablemente a la persona, no solamente física, sino también de manera psicológica. Implica probablemente la vejación, las amenazas, etcétera. Situación que no debe ser admisible, porque es labor del fiscal de turno controlar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y por esa razón, el artículo 71 también nos dice que esa persona detenida debe ser evaluada por un médico legista para conocer su estado físico del momento en que a esta persona le fueron detenidas, por ejemplo. Y en el artículo 83 de este Código Procesal Penal, también se está diciendo que debe notificarse al abogado de todos los actos de investigación que se van a realizar durante el turno fiscal. Había, y todavía probablemente hay, la práctica en que se detiene a una persona y se comienzan a realizar los actos de investigación, incluso a espaldas de la defensa del detenido. Cuando resulta muy urgente, sí, todavía es admisible, pero la idea es que desde el primer instante debe comunicarse a su abogado defensor o en todo caso comunicarse a el abogado defensor de oficio para que sea él quien garantice los actos de defensa desde esos actos iniciales en favor de la persona detenida, por ejemplo. Por esa razón, el artículo 83 indica que el fiscal debe ordenar, incluso en el turno, que se ponga en conocimiento de su abogado defensor de la ejecución o realización de todos los actos de investigación, aun estos sean urgentes, que deban realizarse durante ese espacio del turno fiscal. Y entonces, decimos el principio de oralidad, pero espérese, el principio de oralidad no se aplica en la etapa de investigación preparatoria,
donde está la preliminar, donde además están los actos urgentes y necesarios a realizarse durante un turno fiscal, sino el principio de oralidad es propio del juzgamiento, sí, es tal cual. Pero recuerde lo siguiente, para que lleguemos a esa etapa de juzgamiento, es que los elementos de convicción o los actos de investigación a realizarse deben estar proyectados precisamente para que en aquel otro espacio puedan sobrevivir, si es el término adecuado, y no existan cuestionamiento alguno respecto a la obtención de la información que se esté realizando en los actos de turno fiscal, por ejemplo. ¿Qué es el principio de oralidad? El principio de oralidad es un discurso, es la comunicación, como que aquí dice, es el medio que se emplea para que se discurran las afirmaciones de las partes. Es la afirmación ante el juez de uno respecto a la afirmación del otro. Esa es, en esencia, el principio de oralidad. Y el instrumento para este discurrir de afirmación de las partes es la comunicación. Y esa comunicación en el espacio de juicio oral debe ser preferentemente, no preferentemente, es oral, salvo alguna excepción por allí. Pero esa oralidad tiene una fuente inicial, que es la escritura o la escrituralidad. Y es propio la escrituralidad de los actos urgentes que se realizan en la etapa de un turno fiscal o la etapa de investigación preliminar, concretamente. Entonces, si bien es cierto, la oralidad permite la publicidad, recuerde que la escrituralidad es propio, sí, del sistema inquisitivo y tiene un sesgo de secretismo. Este sesgo de secretismo no puede mantenerse como tal, ni siquiera en los actos urgentes que se realizan en el turno fiscal, salvo excepción que la norma lo autorice. De modo que no podemos ampararnos durante un turno fiscal en el secretismo de los actos de investigación o el acopio de información. Por esa razón, decíamos antes, es que debe notificarse o procurarse la participación activa del abogado defensor, en este caso de la persona que ha sido detenida, por ejemplo. En juicio oral también se optimiza el principio de la inmediación que corresponde al juez conocer, observar, oír a las fuentes de información o a los medios de prueba que se están ofreciendo. Pero esos medios de prueba son documentos, son testigos, incluso pericias, son evidencias que se han recogido, no todos, pero que se han recogido en algunos casos durante el turno fiscal. Es decir, aquello que se ha recogido en el turno fiscal luego son llevados a juicio oral para que sea puesta a la inmediación del juez. Sea el testigo, sea la evidencia, sea el documento o lo que corresponda. Entonces, el principio de inmediación, si bien es cierto, es propio del juzgamiento, recuerda que ésta se alimenta de aquellos actos de investigación que se van acopiando durante la etapa de investigación del proceso penal e incluso durante aquellos actos urgentes que se desarrollan durante el turno fiscal. Y entonces, ¿cómo opera este principio de la no autoincriminación? A ver, decía antes que hay ocasiones en las que la persona que ha sido detenida puede ser torturada, situación que está vedada, pero puede darse algunos casos en los que se pretenda la autoincriminación de la persona. Sin embargo, nosotros conocemos
y de hecho así está enmarcada en este principio, que esa persona no puede autoincriminarse. ¿Y qué es la no autoincriminación? Implica que ninguna persona puede ser obligada a declararse culpable. Total, es una decisión de él si se declara o no culpable. Pero esa decisión que él adopta debe ser una decisión que toma de manera libre y además consultada con su abogado defensor. Pero hay algunos casos en los que se dice podría colisionar este principio de no autoincriminación con algunos actos urgentes que se realizan incluso en los turnos fiscales. Por ejemplo, la obtención de algunas muestras biológicas para, para algún examen. Se me ocurre ADN. O en los casos de conducción en estado de ebriedad, que la persona detenida en flagrancia y donde se activa el turno fiscal es llevada rápidamente a un laboratorio donde se encuentra el químico, puede ser el laboratorio de la fiscalía, concretamente de la división médico-legal, o podría ser quizá el laboratorio de la policía. Y se conduce a este detenido a ese espacio para que de él se obtengan algunas muestras. Puede ser muestra de orinas, o puede ser muestra de sangre. Y de hecho, que esa persona podría decir, pero yo no tengo la obligación de autoincriminarme. Es decir, no tengo la obligación de entregar voluntariamente, no tengo la obligación, mejor dicho, de entregar mis muestras de sangre si no es voluntaria. ¿Por qué tendrían que ellos obligarme al otorgamiento de muestras si es que no es mi voluntad? Hay un caso, este caso que estoy haciendo mención, el Smember versus California, y no es un caso nuevo, es un caso sumamente antiguo y que se trató efectivamente de un contexto de conducción en estado de ebriedad. A la persona se lleva a un laboratorio para que él entregue, aún contra su voluntad, muestras de sangre para que sean procesados. Y aquí es donde se discutió que si ese otorgamiento, entre comillas, forzado de las muestras de sangre por parte de la persona involucrada en el evento delictivo a quien se ha rotulado como imputado, viola o no viola el derecho a la autoincriminación. Por mayoría se dijo que no, pero sí hubo un voto disidente que dijo que sí. Entonces, a partir de aquí es que se presenta alguna problemática que no es rara en los casos de turno fiscal y usualmente en los casos de conducción en estado de ebriedad. No mucho en las declaraciones porque ya por ahí se acepta de manera uniforme el derecho que tiene la persona investigada incluso de guardar silencio. Situación que no era tan pacífica al inicio, especialmente de la aplicación del Código Procesal Penal que hoy está en vigencia en todo el país. En caso se hubiera obligado a una persona a declarar, incluso reconociendo su culpabilidad, sabemos que esas declaraciones no tendrían ningún valor o ningún efecto durante el proceso penal. Bien, pero insisto, son los casos de conducción de estado de ebriedad
los que más problemática nos han traído en este escenario. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo a la 376, que todavía es del año 2003. En esta sentencia se está tratando el derecho a la no autoincriminación. Y sí, la sentencia o los magistrados reconocen que el derecho a la no autoincriminación es un privilegio, es un derecho privilegiado del imputado. Pero hay una aclaración que hace. Dice así, pero ello no le autoriza al imputado para que él, mediante actos positivos, se desvíe o desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso. Porque si él realiza estos actos positivos, dicen los magistrados, él ya estaría o estaríamos en un supuesto de perturbación de las fuentes de prueba. Y continúa, dado que conforme a la jurisprudencia norteamericana, se está refiriendo al caso Schemember versus California, ¿sí? Ahí, a ese caso se está refiriendo. Dice, dado que conforme a la jurisprudencia norteamericana, la prueba que está sujeta a esta limitación es el testimonio. ¿Qué está diciendo? Solo el testimonio, solo el testimonio está protegida por el principio de la no autoincriminación. El resto, como por ejemplo el otorgamiento aún en contra de su voluntad de muestras de sangre, no están amparados por el principio a la no autoincriminación. ¿Esta conclusión es pacífica? No. No es pacífica, ¿por qué? Porque en la jurisprudencia norteamericana, de donde fluye esta conclusión que estoy haciendo mención, tampoco ha sido unánime, sino ha habido por lo menos un voto disidente. Y muchas veces estos casos de la extracción de muestras de sangre en los supuestos de conducción en estado de ebriedad, opuestas por el imputado, opuestas incluso por su abogado defensor, tienen asidero en el voto disidente de la jurisprudencia norteamericana. Pero desde la práctica se recurre a esta sentencia del Tribunal Constitucional para decirle que si no accede o si no presta su consentimiento para la extracción de esas muestras, se entenderá a ese comportamiento como actos positivos de perturbación en la obtención de fuentes de prueba, incluso con la posibilidad de podérsele iniciar un nuevo proceso penal, lo que tampoco impide para que pueda él o para que de él pueda extraerse las muestras que correspondan para la investigación de ese caso en específico. Sí. Y la norma procesal incluso autoriza para que, a pesar de su negativa y en contra de su voluntad, sí es posible obtener las muestras que se requieren. Vuelvo a repetir, este no necesariamente es un tema totalmente pacífico, pero pongo ahí a consideración, a pesar que esto es bastante recurrente en los actos de investigación durante el turno fiscal. Y particularmente me inclino por la consideración mayoritaria de los magistrados que han votado en favor de que no se está afectando el derecho a la no autoincriminación que así ha fluido de la jurisprudencia norteamericana y ha sido luego recogida por la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien. También es necesario que
durante los actos de investigación pueda adoptarse o respetarse los derechos, con este caso, al plazo razonable, el principio de plazo razonable. Y aquí cabe hacer alusión a la teoría del plazo, el plazo legal y el plazo razonable. Todos aquí sabemos que el plazo legal es aquella que está en la norma pautada en un tiempo específico. Por ejemplo, el plazo de la investigación preliminar es de 60 días. Pero la ampliación de este plazo de investigación preliminar ya no resulta ser un plazo legal, porque ya no está pautado en días, meses o años de manera específica, sino más bien esa ampliación que se acostumbra a otros 60 días adicionales implica la aplicación de un plazo razonable. Y el plazo razonable surge en la jurisprudencia de los tribunales europeos, recogida posteriormente en los tribunales del sistema interamericano, también recogida y desarrollada por el Tribunal Constitucional, hasta que actualmente está normada incluso en el Código Procesal Penal. Recuerda que este plazo razonable no está fijado en días, no está fijado en meses, por tanto queda a un criterio de discrecionalidad. Pero esa discrecionalidad que implica el plazo razonable tiene que ser atendido de acuerdo a cada caso en específico. Han habido casos, por ejemplo, en que había una persona que tenía que, a ver, me contextualizo mejor. Hay un padre que tiene 3 hijos, 2 de ellos en una pareja y el tercero en otra. El padre fallece. Al fallecer el padre, quedan los bienes que éste tiene. Y la disputa de los bienes está entre los 2 hijos primeros, ya mayores, y el hijo menor que tiene, en este caso representado por su madre. Y estas hijas o estos hijos, para tratar de ocultar los bienes que tiene y los bienes de su padre, hacen, porque una de ellas además tenía a nombre de ella el documento, me refiero al título de propiedad, se contacta con su tía, la hermana del padre. Y esta persona le dice, para no darle los bienes al tercer hijo, entonces realicemos una simulación de compra-venta. Pactan un precio ficticio y se dirigen al notario. La tía ya se adelantó en la notaría, hizo ya el encargo para la redacción de la minuta. Con las sobrinas se dirigen al banco. Las sobrinas no tienen dinero para, a ese momento no tiene dinero. La tía tampoco quiere comprar realmente el bien, pero necesitan los comprobantes o las evidencias bancarias de que efectivamente se está realizando una compra real, por eso se tienen los comprobantes de pago y realizan el comportamiento siguiente. La tía coge el dinero y incluso utilizando a las sobrinas realizan depósitos a nombre de una de ellas, pero vuelven a retirar el dinero del banco, ese mismo dinero vuelven a ingresar, retiran el dinero, vuelven a ingresar otra vez y así van juntando la cantidad o el valor promedio del bien que se pretende colocar en esa compra, entre comillas, ficticia. Pero no era ficticia para la tía, en realidad, porque ella, su intención real era apropiarse del bien. Era ficticia, sí, para las sobrinas, porque tenían la ilusión que es la tía de buena intención, pretendía ayudarlas para ocultar el bien respecto a su tercer hermano. Hasta que una de ellas se da cuenta que lo que están realizando no es adecuado,
no es correcto porque estarían dejando incluso en desamparo al tercer hermano y se arrepiente de firmar la minuta de compra-venta ante el notario. La tía, en venganza, denuncia a su sobrina por estafa. Y además, había la pareja de una de las chicas que era policía, que ni siquiera estaba como parte de estos tratos, porque el único comportamiento que realizó él es que se acercó a su pareja, una de las chicas, para recoger al hijo que tiene y llevarlo a almorzar. Ese fue el único comportamiento. Pero la policía, ante la denuncia realizada por la tía por el delito de estafa, captura a los tres. A las dos chicas y a la pareja de una de ellas, al policía. Me voy a centrar únicamente en el comportamiento de la policía o del policía detenido. Este policía detenido merecía estar las 24 o 48 horas detenido mientras pueda dilucidarse su situación jurídica, cuando desde el inicio se sabía que el único comportamiento realizado es el de ir a recoger a su hijo para que lleve a almorzar. Es aquí donde cabe la aplicación del plazo razonable. No siempre tenemos que cumplir el plazo legal. El plazo razonable, entiéndase, que puede ser razonable como tal antes del cumplimiento del plazo legal. En otros casos puede coincidir con el plazo legal. En otros casos, quizá excepcionalmente, puede superar el plazo legal. Pero en todo caso, la idea es que exista una respuesta, una atención inmediata a los casos, atendiendo sí de manera oportuna en su resolución. Y esto corresponde sí al fiscal controlar durante el turno fiscal. No es apropiado esperar el cumplimiento del plazo para decidir la situación jurídica, por ejemplo, de la persona que ha sido detenida en flagrancia delictiva. Recuerda que el plazo razonable es el derecho, sí, a ser juzgado dentro de un plazo, como dice allí, un plazo razonable. Y no debe haber dilaciones, especialmente dilaciones que no tengan justificación. Y además recuerda que el plazo razonable es contenido del derecho al debido proceso. Entonces, sí es un principio a tener en consideración durante el turno fiscal a este tema que se refiere al plazo razonable. Entonces, los fiscales durante el tiempo que dura la flagrancia, que usualmente es el tiempo en que también es responsable el fiscal de turno, le corresponde a él gestionar los casos que ha conocido. Por ejemplo, imaginemos que ingreso al turno fiscal por el tiempo de 24 horas. En esas 24 horas no es un caso que ingresa. Dependiendo de las realidades, son 2, 3, 30, 40, 50 casos. No es solo un detenido que se encuentra en la carceleta de la policía, son quizá varios detenidos que están allí privados de su libertad. Entonces, son varios los casos que se pueda tener durante un turno fiscal. Corresponde al fiscal que gestionar cada uno de esos casos. Y la gestión del caso es parte de la labor de director de investigación que tiene el fiscal. Si nosotros vamos a la lectura del artículo 65 del Código Procesal Penal, advertimos lo siguiente. El Ministerio Público, encarnado en el fiscal de turno, o el fiscal en términos generales, es quien está a cargo de la investigación de un delito. Y en ese afán de investigar un delito, corresponde a este fiscal obtener elementos de convicción, como dice la norma.
Elementos de convicción que pueda tener quizá otra nominación, como elementos de investigación o actos de investigación. Pero como quiera que sea, estos elementos de investigación que se recoge deben tener una orientación específica. Recuerdo que en una ocasión había salido de vacaciones y cuando salí, la carpeta fiscal era así flaquita, bien flaquita. Había dejado con la disposición de inicio y algún acto de investigación solamente. Después, después de los 30 días de vacaciones, retorno y la carpeta fiscal estaba así voluminosa, no solamente en esta cantidad, sino tenía muchos tomos más, muy voluminosa. La asistente en función fiscal que me acompañaba en el despacho en ese tiempo, me espera muy contenta. Me dice, doctor, he trabajado bastante durante sus vacaciones. Mire, la carpeta inicialmente era flaquita, ¿recuerda? Sí, sí recuerdo que era muy flaquita. Ahora tiene ya 10 tomos esa carpeta. Ya hemos concluido, concluyamos la investigación. Ah, perfecto, le digo muy bien, concluyamos la investigación. Después de concluir la investigación, sí decidimos hacer un requerimiento acusatorio. Y cuando realizamos el requerimiento acusatorio, es necesario además identificar cuáles son los medios de prueba que se va a ofrecer para su actuación en audiencia de juicio oral. Y me dice, ¿concluyó con el requerimiento acusatorio? Sí. Le digo, ¿sabes qué? En el requerimiento acusatorio están cuáles son los medios de prueba que vamos a ofrecer para el juicio oral. Así que extrae de la carpeta y identifica un cuadernillo o elabora un cuadernillo para que ésta sea remitida al juez. Cuando haces extracción de aquellos elementos o medios de prueba para ofrecerse en su actuación de juicio oral, de lo que era una carpeta voluminosa en varios tomos, vuelve a ser una carpeta muy flaquita. ¿Te ha pasado esto? ¿Alguna vez has presenciado o has testimoniado esto que acabo de decir? Que toda aquella información que se ha copiado no necesariamente llega a juicio, sino solo una parte a veces diminuta de esa es la que se está ofreciendo para su actuación en juicio oral. Y al ver esto, la asistente de función fiscal expresa su asombro y me dice, doctor, pero tanto he trabajado para que solamente un poco de ella se envíe al juez y sea actuada en juicio oral. Sí, solo eso. Entonces, ¿he trabajado por gusto? No, no has trabajado por gusto. Y aquí viene una reflexión. Muchas veces recogemos elementos de investigación o elementos de convicción de manera desorientada y lo único que hace es a copiar información muchas veces innecesaria y que se encuentran en las carpetas fiscales, haciendo que éstas sean cada vez más voluminosas, pero como decimos coloquialmente, es pura panca. Vemos así en los casos de investigación de delitos comunes, incluso en las investigaciones de delitos de corrupción de funcionarios. Y de hecho, también me pasa algo similar, porque estando en una fiscalía especializada, recuerdo que al fiscal adjunto le llega una serie de, dos camionetas exactamente, dos camionetas repletos de pioners, cada una repleta de papeles y él cargaba afanosamente desde la camioneta hasta la oficina todos esos pioners y se fue armando toda una rumba de papeles ahí, que no exagero, iba casi toda la pared de la oficina empilada una tras otra. Y le digo, ¿y toda esa información, para qué has traído? No, doctor, me dice, es el expediente técnico, es toda la información para este caso. Ah, acá le digo, bien. ¿Y qué hay pues ahí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a leer toda esa ruma de expedientes que está ahí? No, es para el perito. Ah, perfecto. Llega el perito y dice, a ver,
Yo no voy a leer toda esa información. A mí solamente me es importante A, B, C, D. Y se llevó, sin exagerar, un pioner de esa cantidad de pioners que había arrumado allí. Y con ese pioner único que contenía ya información selecta, es que realizó él su informe pericial. ¿Para qué se trajo tanta información? Es que a veces hacemos eso. Acopiamos información o acopiamos elementos de convicción de manera desorientada. El artículo 65 del Código Procesal Penal nos está diciendo que esa práctica no debe imperar, sino los elementos de convicción que necesitamos recoger son aquellos que tienen relación o que sirvan para acreditar el hecho punible, es decir, el hecho delictivo, o aquellas que sirvan para identificar a la persona a quien atribuir ese hecho punible. Entonces, los elementos de investigación deben acopiarse, sí, pero orientados siempre a dos situaciones. Uno, probar o evidenciar el hecho punible y por otro lado, identificar a la persona a quien vincular con ese hecho punible. Esa es la finalidad de la obtención de los elementos de investigación o de los elementos de convicción que se acopian incluso en el turno fiscal. Situación a tener en consideración. ¿De acuerdo? También debo precisar que los elementos de investigación o los actos de investigación o los elementos de convicción, como dice la norma, están contenidos en estas 4 clasificaciones. Estos elementos de investigación pueden ser testigos, es decir, la declaración testimonial. Pueden ser pericias que se recogen o pueden ser evidencias materiales o documentos. Entonces, repito, los elementos de investigación están contenidos sea en testimonios, peritajes, evidencias materiales o documentos. Son 4 los actos o elementos de investigación que corresponde recoger. Entonces, en el turno fiscal estoy orientado básicamente a esto, orientado fundamentalmente a las evidencias materiales. Puede ser sangre, por ejemplo, puede ser alguna evidencia biológica, yo no sé, el hallazgo del arma, el recojo del casquillo. Puede también referirse al recojo de testimonios o al recojo de documentos. El peritaje, si es que resulta posible a ese momento que se ejecute. De lo contrario, todavía tenemos la etapa de investigación propiamente para realizar estos actos de investigación, porque estos sí demandan una mayor labor para su ejecución. Entonces, solo aquí recuerda lo siguiente, que los elementos de investigación pueden ser testimonios, pueden ser peritajes, pueden ser evidencias materiales o pueden ser documentos que se recogen, sea en favor de la tesis o de la hipótesis de fiscalía o incluso en favor de la hipótesis o tesis que pueda tener la defensa. Porque el propósito es que el fiscal durante los actos de investigación no solamente acopie información de un lado, sino también pueda recoger información que favorezca al otro para que de manera objetiva pueda él decidir a ese momento, por ejemplo, cuál sea la situación jurídica de la persona que está siendo detenida. Y hay una necesidad de recoger elementos de investigación, sí. Y los elementos de investigación no pueden recogerse a ciegas, habíamos dicho ya, sino que debe estar recogida a partir de la aplicación de estos 3 criterios. ¿Cuáles son ellas? El criterio de pertinencia, el criterio de utilidad y el criterio de conducencia. No, pero eso yo lo he escuchado solamente ya para
el ofrecimiento de los medios de prueba a nivel de etapa intermedia, es decir, al momento de elaborar el requerimiento acusatorio. Sí, ahí se intensifica, pero este mismo criterio aplica desde el primer momento en que se está recogiendo la información. Y la pertinencia es aquella que tiene o se refiere a la adecuación entre hechos. La utilidad es aquella que se refiere a si es útil o no para acreditar un hecho. Y la conducencia se refiere a la licitud que tiene este elemento de investigación que se está acopiando. Este criterio de pertinencia, utilidad y conducencia permite que no se acumule de información de manera absurda, sino que la investigación sea aquella que tenga relación directa con el hecho que se está investigando. Es decir, cumpla estos criterios de pertinencia, de utilidad y conducencia. De este modo, hacemos quizá una investigación mucho más, un acopio de información mucho más metodológica y no tanto intuitiva. ¿Hay actos de investigación? Sí, y los actos de investigación, por ejemplo, en una escena de crimen, es el levantamiento de cadáver, la necropsia que corresponda realizarse, y esta necropsia es como un acto urgente, ¿sí? ¿Con qué propósito? Es con el propósito que pueda identificarse la causa de la muerte. Pero se quiere que estos resultados sean los más exactos, científicos y metodológicos posible. Y no tanto así como la que aparece en este documento, que es el certificado de necropsia. En este caso, si tú te percatas, el médico coloca como diagnóstico o como causa de muerte lo siguiente. Dice que es, después de haber realizado el examen de necropsia, él concluye en lo siguiente: que la causa de muerte o el diagnóstico es indeterminado por avanzado estado de putrefacción. Además dice que es indeterminado por avanzado estado de putrefacción y así repite. ¿Debido a qué? Al indeterminado por avanzado estado de putrefacción. ¿Qué nos alcanza como resultado? Nada. No alcanza ningún resultado. Pero espérate, pues. Se entiende que el médico legista ha realizado el examen, ¿sí? Ha realizado el examen de necropsia para precisamente que él, a partir de su estudio y los conocimientos que tiene, pueda identificar el diagnóstico o la causa de muerte. Pero no colocar así que es indeterminado por avanzado estado de putrefacción. Es que el médico probablemente porque estaba tal como describe, no podía realizar sus conclusiones o no podía llegar a conclusiones por esa situación que está describiendo. Pero espérate, pues. El médico puede recurrir a otros profesionales como la antropología forense, por ejemplo, para completar la información y él pueda alcanzar realmente una conclusión como se le está exigiendo. Y no es propio que se concluya de este modo, indeterminado por avanzado estado de putrefacción, sino debe precisarse a partir de los exámenes complementarios que puedan realizarse. Entonces, esta conclusión que estamos apreciando aquí es una mala práctica que se observa en algunas ocasiones, y este certificado de necropsia es uno real. ¿Sí? Criticable, sí, por supuesto, y además es actual. Fíjese de cuándo es. 30 de julio del 2024. Entonces, estas situaciones corresponde al fiscal de turno gestionar y dirigir de manera adecuada, es decir, dirigir a los peritos para que ellos realicen una labor adecuada. Dirigir no implica direccionar el resultado o la conclusión. Eso es distinto. Es totalmente distinto. Veamos otro caso, y esta incluso se encuentra publicado en
LP Derecho, o LegisP, como solemos conocer. Y aquí es también una labor pericial que se realiza bastante cuestionable por las conclusiones y sobre todo por el método que se utiliza para arribar a esas conclusiones. Veamos. Se trata de un caso de evaluar la potencia sexual. ¿Y, y qué realiza? ¿Qué se realiza ahí? Se realiza un examen, o mejor dicho, el fiscal encarga a la médico legista para que él, en el paciente, o en este caso el investigado, pueda identificar si tiene o no tiene potencia sexual para que pueda ella o él concluir si es que era posible o no la violación sexual que se le está atribuyendo. Entonces, el, el perito sí concluye y dice que sí, efectivamente tiene potencia sexual y en los métodos explica cómo ha sucedido el examen. Y cuando se ha tomado la declaración testimonial al investigado respecto a cómo es que se ha procedido en su evaluación para que se concluya que sí tiene potencia sexual, él dice lo siguiente, dice así en su declaración. Me pidieron que me bajara el pantalón y el calzoncillo hasta la altura de mis canillas. Y empezó una de ellas, se refiere al personal médico legista, empezó una de ellas a manipularme el pene manualmente, como un adolescente se masturba. Hasta se puso en cuclillas para seguir masturbándome, y el cual primero midió con un pedazo de pita, que encontró. Se entiende que midió la circunferencia de mi pene. Y la otra, la doctora, anotaba en un papel y en un centímetro las medía antes y después del manipuleo. Estuvo en ese examen alrededor de 10 o 15 minutos, quiere decir. Al término de esto, me pidió que yo mismo me masturbara por 5 minutos. ¿Sí? Dice él, me acuerdo perfectamente, ya que al hacerlo me sentí humillado, sometido y otras emociones encontradas que sentí. Al masturbarme por orden de ellas y en presencia de las mismas, al término de esto, la doctora tal me manifestó que sí erectaba. Y yo, sin saber ni el ABC de medicina humana, le dije, doctora, ¿no cree que con esta erección que manifiesta pueda penetrar a alguien? Dígame sinceramente. A lo que me respondió, no sé. Eso ya le dirás o ya lo dirás al fiscal. A mí me han pedido informar si erectas y para mí sí erectas. Es la conclusión que aparece contenida en el certificado médico legal. ¿Es un elemento de convicción? Sí, probablemente recogida en actos de urgencia, no lo sé. Necesidad, creo, no había en este caso en específico, pero al margen de eso, es una conclusión que no obedece a la aplicación de un método científico, sino a una práctica empírica que no es propio de un peritaje. Entonces, estas conclusiones periciales pueden ser seriamente cuestionables, especialmente a partir de aquellos criterios Dauber, que significa que son o deben tomarse como referencia para la valoración de este tipo de documentos, aún sean periciales, aún provengan de un profesional, como en este caso, de un médico legista de la División Médico Legal del Ministerio Público.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cuando además hay protocolos que nos dicen que la erección, en este caso la potencia sexual, no es posible, así dicen los protocolos, no es posible que pueda conocerse a través de un manipuleo, como dice aquí, o a través de una masturbación, sino existen más bien otros métodos científicos. En algún caso también conocimos lo siguiente y aparece así plasmado en un certificado médico legal. Dice que se trataba de una de violación sexual, coincidentemente. Y refiere el médico legista que, no, que se han encontrado, dice así, se han encontrado restos biológicos en la cavidad vaginal de la afectada. Eso dice, se encontraron restos biológicos. Pero en el mismo documento también indica que esos restos biológicos se han recogido con el dedo porque no había hisopos para realizarlo. Oye, ¿el dedo es adecuado para el recojo de muestras biológicas? Y por ahí comienzan los cuestionamientos a este tipo de prácticas que también se van realizando. En otra, también de violación sexual, dice lo siguiente, ¿sabes qué? El médico concluye así. La paciente tiene himen dilatable y en el mismo documento, que es el certificado médico legal, dice, a la vista, así dice así, a la vista, la paciente o la persona tal tiene himen dilatable. Pregunto entonces, con solo mirar o con solo observar, ¿puedo identificar que una persona tiene himen dilatable o no? Si recurrimos a los protocolos, recurrimos a las fuentes científicas o metodológicas, nos indican totalmente lo contrario. Esto es dirigir la investigación. Entonces, eso es gestionar la investigación incluso durante los actos del turno fiscal. ¿Para qué? Para que se evite prácticas de esta naturaleza y puedan estar afectando el buen desarrollo de la investigación de un acto delictivo, como en estos casos que fui contando respecto al delito de violación sexual, por ejemplo. Entonces, ¿para qué sirve la investigación? La investigación sirve, claro, para recoger información tal cual, pero ¿qué hacemos con esa información? Con esa información, lo que hacemos es formular probablemente a futuro una acusación y de ese modo incluso hacer efectivo la persecución penal. Porque recuerda tú que corresponde al Estado ejercer esa persecución penal y realiza a través del Ministerio Público a quien corresponde formular una acusación penal. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros hablamos de este tema de la comunicación de la acusación, nos preguntamos de dónde surge. ¿De dónde surge la acusación? Porque recuerda que cuando la policía interviene a una persona, detiene a esta, el artículo 71 del Código Procesal Penal le está diciendo, ¿sabes qué? Comunícale cuáles son los cargos que le estás atribuyendo. En esencia, lo que está haciendo es comunicándole de la acusación, entendida aquí acusación como un término genérico. Entonces, esa comunicación de la acusación que se encuentra recogida como tal en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, nos refiere que tiene características. ¿Y cuáles son las características de la comunicación de una acusación? Esas características son que es necesaria, es concreta, es descriptiva, debe ser precisa, clara, cierta y otras nominaciones más que se indican como características de la comunicación de la acusación. De todas ellas, la que se ha hecho más conocida es el de la imputación concreta.
Y la imputación concreta, ¿qué es? La imputación concreta no es más que el dato. La imputación concreta es el dato de la realidad. Es ese dato de la realidad que ha sido recogida. Es ese dato de la realidad que ha sido recogida. ¿Y se encuentra recogida en qué? Se encuentra recogida en un peritaje, se encuentra recogida en un testimonio, se encuentra recogida en un documento o en una evidencia material. Ese dato de la realidad recogido luego es presentado con proposiciones fácticas. Ahí radica la importancia de los elementos de investigación o elementos de convicción que se recoge incluso en los actos de turno fiscal. Es decir, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que pueda formularse a futuro una acusación o no. Pero para formular una acusación, previamente voy a pasar por la construcción de una imputación. Pero construir una imputación implica que saco del documento, del peritaje, de la evidencia o del testimonio, aquellos datos que luego los presento como proposiciones fácticas. Y con esas proposiciones fácticas estoy formulando la imputación concreta, que es lo que finalmente voy a comunicar a ese investigado. Entonces, ¿a quién corresponde construir la imputación concreta? Al fiscal. ¿Y quién controla esa construcción de la imputación concreta? A quien corresponde su control es al juez. En el proceso de construcción de la imputación, hay que tener como referencia lo siguiente. Cuando la persona se aproxima a denunciar el hecho, denuncia, o mejor dicho, cuenta una historia. La historia que esa persona ha vivenciado o ha conocido. Pero esa narración histórica que realiza y aparece contenida así en su declaración o en la denuncia, no es la imputación, sino que a partir de esa información es que recién se construye la imputación concreta. Entonces, teniendo como referencia esa historia que puede estar contenida en la denuncia, puede estar contenida además en los elementos de investigación, sean documentales, sean periciales, sean testimoniales o sean evidencias materiales, es que a partir de esa información se construye la imputación concreta. Y para construir una imputación concreta hay que tener como referencia cuáles son los hechos jurídicamente relevantes o penalmente relevantes, cuál es el derecho que se tiene como referencia para su construcción o identificación de proposiciones fácticas y además los elementos de investigación que se está tomando como referencia. De ese modo, estoy construyendo una imputación concreta. Y de hecho, la realidad se presenta así. Aquí, pues, apreciar probablemente un accidente de tránsito. Dices accidente de tránsito porque por las características que observas en la imagen. ¿Sí? No sabemos exactamente si hay fallecidos, lesionados o solamente algunas situaciones materiales, lo que propiamente no podría constituir delito si es que esta no es dolosa, por ejemplo. Bueno, lo que sea. Pero a partir de esa información que se recoge de esta escena, es que se va recogiendo los documentos, testigos, peritos, etcétera, para la construcción de la imputación. ¿Sí? Y de hecho construimos una imputación como la que podría aparecer en esta imagen. Juan Pérez conducía un vehículo de placa tal por la avenida tal e intersección con la calle tal. En esas circunstancias atropelló por culpa a los menores Hugo, Paco y Luis, causándoles la muerte por traumatismo encéfalo-craneano. Pregunto entonces, ¿qué inconsistencia o qué error encuentras tú en esta construcción de la imputación concreta? Fácil, me dices. El error que encuentro es aquello que está remarcado y que dice por culpa. ¿Por qué? Porque lo que me dijo antes es que las proposiciones fácticas, la imputación debe estar construida con proposiciones fácticas. Y las proposiciones fácticas son datos de la realidad.
Además, una proposición fáctica es aquella que tiene la característica de ser verdadera o falsa. Por otro lado están los enunciados. Los enunciados suelen ser términos normativos, los enunciados suelen ser conclusiones o los enunciados suelen ser interpretaciones que su característica no es de ser verdad o falsedad, o verdadero o falso, sino más bien su característica es de ser válido o no válido. Los enunciados no deben ser parte en la construcción de una imputación concreta. Recuerda que la imputación concreta solamente se construye con las proposiciones fácticas que fluyen de los elementos de investigación que se recogen incluso en el momento del turno fiscal en la que ha tenido ocurrencia el suceso. Bien, si por culpa es el error que identificamos aquí, ¿cómo es que debe presentarse de manera correcta? La propuesta es la siguiente. Juan Pérez, por la intersección en la avenida tal, conducía un vehículo de placa tal a velocidad de 130 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. Esto que aparece remarcado es que representa al término normativo por culpa. Por culpa es un enunciado y una proposición fáctica de ese enunciado es a velocidad de 130 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. De ese modo vamos construyendo la imputación, pero recuerda que estas proposiciones fácticas no es un invento mío. Son aquellas que fluyen de los elementos de investigación recogidos, incluso aquellas que se recogen durante el turno fiscal, identificada como los actos urgentes y necesarios. Entonces, para construir una imputación, esta debe realizarse en base a proposiciones. Me refiero a proposiciones fácticas. Si yo te digo, observando la imagen que está ahí presentada, dime tú, ¿qué está pasando? Y cuando intentamos responder a qué está pasando, hacemos una descripción, sí, pero también hacemos una interpretación. Una descripción es no alterar la realidad. Una descripción es, valga la redundancia, es describir tal cual se observa. Una interpretación ya es una opinión, es una imaginación que cada uno de nosotros podamos realizar respecto a lo que observamos. ¿Y qué interpretación tienes tú? Entonces, en la realidad, se presenta esta danza, como decimos, la danza entre los hechos y las interpretaciones. Corresponde al fiscal identificar cuál es un hecho y cuál es una interpretación. Entonces, ¿cómo yo diferencio los hechos de las interpretaciones? A esas interpretaciones también suelo identificar como enunciados o como conclusiones. Y veamos, un hecho, recuerda tú, que es algo concreto. El hecho es algo que está ahí en la realidad. Y el hecho está libre de juicios. El hecho es la descripción de lo que sucede o de lo que realmente estamos viendo. Un ejemplo de hecho es 8 personas fueron heridas en el incendio del Banco de la Nación. ¿Se puede ver, palpar el Banco de la Nación? Sí. ¿Se puede observar un incendio en el Banco de la Nación? Por supuesto que sí. ¿Se puede contrastar que en ese lugar hay 8 personas heridas? Por supuesto que sí. Entonces son datos de la realidad, sin o liberadas de interpretaciones. Y recuerda que los hechos son aquella parte objetiva de la realidad y que no dependen de quien lo observa, porque son demostrables y no se pueden modificar. Ese es un hecho. En cambio, una interpretación es la forma como estamos observando las cosas. Y esa
forma como observamos las cosas ya dependen de nuestras creencias, de nuestros juicios o nuestras opiniones. Esa es una interpretación. Entonces, en el ejemplo nos plantean así. En la película X, la hija del protagonista no había sufrido ningún robo, sino que mintió para recibir la protección de su padre. Si tú lees con detenimiento este ejemplo, te percatas que está plagada de interpretaciones. Entonces, una interpretación es una creencia, es un juicio o es una opinión. Y con estas creencias, juicios y opiniones no se pueden construir proposiciones fácticas. Lo que sí se construyen son enunciados. Y a nosotros nos importa desde el primer instante de investigación de un acto delictivo, recogiendo la información durante el turno fiscal, es identificar datos de la realidad, no juicios, no creencias y no opiniones. Por eso es que, a modo de resumen, debo decirte que en el turno fiscal se dirigen los actos urgentes de investigación. En el turno fiscal se hacen respetar los derechos de las personas. En el turno fiscal también se gestionan los casos. Y en el turno fiscal se acopia información para que luego pueda formularse una acusación. Pero esto previamente a la construcción de una imputación concreta. Por eso, tú dime en un minuto de espacio, ¿qué has descubierto durante esta conversación que hemos tenido? Además, dime, ¿cómo vas a aplicar estos conceptos que acabo de alcanzarte en tu vida personal? Y dime también, ¿sí? Dime también, ¿qué notas has realizado? ¿Qué anotes o qué anotaciones has realizado? Porque recuerda tú que si no se toma nota de los aprendizajes, estas se pierden y no se fijan en el tiempo. Y yo sugiero que elabores una denuncia penal o cuando elabores una denuncia penal, presenta datos de la realidad como hechos y no interpretaciones. Asimismo, que identifiques los mecanismos legales para frenar aquellos atropellos que puedan presentarse en el turno fiscal. ¿Cuál es el mecanismo legal para proteger aquellos derechos que se han vulnerado, por ejemplo, en el artículo 71 del Código Procesal Penal? Que identifiques información cuando estés colaborando en el turno fiscal, identifiques información que pueda aportar al esclarecimiento del hecho punible o aportar a la identificación de una persona a quien vincular ese hecho punible. Y finalmente, identifica si en la denuncia que has realizado o en la denuncia que lees o conoces realmente existe una imputación. Bien, yo he concluido y quedo sujeto a todas las interrogantes que pudiera presentarse y quedo a disposición de ustedes por unos instantes. Pueden encender sus cámaras o sus micros, si así lo consideran, para ir extendiendo esta conversación si consideran pertinente hacerlo. Cuénteme, ¿se ha entendido las ideas que he intentado expresar el día de hoy? Bien.
Comprendo. Adelante, adelante, Thais. Disculpe, ¿me escucha? Sí, muy Bueno, claro. doctor, gracias por su ponencia. La verdad ha sido muy buena para mí, ya que actualmente soy voluntaria en una fiscalía corporativa penal. Y lo que usted dice es muy real, o al menos me ha tocado vivir, ¿no? De una carpeta de 2 tomos, extraer 20, 30 hojas para enviarla al juzgado. También me ha parecido muy interesante el tema de la potencia sexual que mencionó, de cómo se hacía esta evaluación, ¿no? No lo había oído antes, sinceramente, y me parece también cuestionable porque el señor le menciona, ¿no? A la doctora de que con ese grado de erección, para él no podría penetrar a una persona, pero la doctora dice, a mí me han preguntado si puedes erectar o no, y a mi criterio sí. Entonces, deja mucho que pensar, la verdad. Me ha dejado pensando y con ganas de averiguar más este tema porque es muy común actualmente. Gracias, doctor. Gracias, Thais, por tus comentarios. Te agradezco un montón. Eh, Muy agradecido yo. Bien, aparte de Thais, si no hubiera más, yo he concluido definitivamente y no sin antes agradecerles. Quedo a disposición de ustedes para cualquier otro momento, no solamente a partir de una disertación como esta, sino hasta de una conversación amical. Tienen los modos de contacto, que es a través del Facebook con mi nombre, o si gustan, a través de mi número celular, el 9984-00-484. Con eso concluyo definitivamente. Gracias, mi estimado amigo. Muchas gracias a usted, estimado doctor Marco Antonio Espino Bravo, estimados colegas. El día de hoy hemos tenido una exposición muy brillante. Los alumnos agradecen vuestra exposición, estimado doctor. Agradecen la ponencia, muy clara, ejemplificadora y sobre todo con bastante casuística, y ha sido muy útil. Doctor, ya finalizando, los alumnos siempre solicitan el material, esperamos que sea oportuno también que se nos pueda remitir. Y finalizando lo mismo, doctor, faltando 3 minutitos para las 10 de la noche, tal vez alguna recomendación adicional o alguna recomendación, reflexión al respecto que quiera brindarnos para finalizar la presente. Quedan sus comentarios, doctor. Uy, difícil. Fíjese que últimamente en mis espacios académicos o en la universidad suelo decir lo siguiente, que nosotros nos movemos de un punto A hacia un punto B a través de nuestros pies, dando pasos. No sé si partes con la izquierda o con la derecha, pero dando pasos. Ahora imagina que uno de los pies no se mueve, se queda fijo y solo vas a mover el otro. Queda fijo el izquierdo y mueves el derecho. Pregunto, ¿te mueves del punto A hacia el punto B? Y la respuesta seguro que es no, porque estoy haciendo un giro alrededor de mi pierna izquierda. Cuando hacemos esto, no estamos avanzando. Y para avanzar, necesitamos que las dos se muevan en la misma dirección. Primero la izquierda, luego la derecha. La izquierda y la derecha. Y así avanzaremos del punto A hacia el punto B. ¿Qué quiero decirte con esta metáfora? Para que alcances el 100% de, de habilidades que se necesitan para el ejercicio de esta profesión o cualquier otra, es que utilices la práctica y la teoría. La práctica y la teoría. Solo así podemos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Me Estimados despido. colegas, buen día, doctor. Buenas noches. Estimados colegas, concluimos la presente sesión académica en este punto, comentándoles lo siguiente antes de que se vayan. La siguiente sesión la vamos a tener no mañana, obviamente, porque la de mañana se ha adelantado hoy día.
Hemos tenido un pequeño movimiento en lo que es ponencias por el tema de los feriados, pero lo bueno es que ya nos estamos obviamente ordenando. El día lunes va a ser la última vez que va a haber ese movimiento. Teníamos una ponencia el 26 de julio pendiente, pero obviamente la vamos a realizar este día lunes de manera excepcional. Es una ponencia muy especial. Nos va a visitar a la doctora. A ver un momento, por favor. Vamos a revisar aquí. Me parece que nos visita la doctora Siloé. A ver, vamos a avanzar. Siloé Llanos Núñez. Así es, estimados colegas. Nos estamos reencontrando el día lunes. El tema que vamos a hacer, este módulo, para que lo vayan marcando, va a ser el módulo 7, Archivística y Gestión Documental. Archivística y Gestión Documental es un módulo netamente de gestión de archivos. Me parece que es 1, 2, es la segunda clase. La primera me parece que la hemos hecho con la doctora Tantaleán. Esta es la segunda clase de ello. Lo vamos a realizar con la doctora Siloé Luisa Llanos Núñez. Ella es docente universitaria con licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El tema es dominio en redacción de documentos administrativos para la excelencia en la gestión pública y privada, correspondiente al módulo 7. ¿De acuerdo? Así es que nos estamos reencontrando el lunes 5 de agosto y cualquier duda, consulta, ya saben, también por interno. Que tengan un buen día, una bonita noche, buen fin de semana. Hasta entonces. Permiso. Y en opinión personal, lo que más me ha gustado es el tema de la organización y la puntualidad y el compromiso de los coordinadores del diplomado, y a su vez porque ciertas oportunidades he tenido ciertas dudas y he podido, como nos indicó desde un inicio, ¿no? Poder hacer ciertas preguntas en el WhatsApp y me han respondido oportunamente, de una manera rápida, y es algo que a veces no se tiene de parte de coordinadores de algunos diplomados. Entonces es lo que más me ha gustado de este diplomado. Me pareció interesante, ya que no solamente se trataron temas de corrupción, sino que ahora ingresaron al tema de organización criminal, que en la actualidad se sabe que ya no solo los delitos son cometidos por funcionarios, sino que también van de la mano con integrantes de una organización criminal. Y bueno, a mi parecer son temas